Well, today I want to speak to us by way of encouragement. Bueno, esta mañana quiero hablarles con un tono de aliento. Ministry can sometimes be difficult, A veces el ministerio puede volverse difícil and we need to know where our strength comes from. y necesitamos saber de dónde viene nuestra fortaleza. Let me pray for us. Y déjenme orar primero. Heavenly Father, be with us as we look into your word. Padre Celestial, te pido que estés con nosotros mientras abrimos tu palabra. Help to give us the understanding that only your Spirit can. Ayúdanos y danos el entendimiento que solo tu Espíritu puede hacer. Make us humble and receptive, Haznos humildes y receptivos and give us trust in Christ and in Christ alone. y danos confianza en Cristo y solo en Cristo. We pray all this in Jesus' name. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Dr. William Leslie was a young man working as a pharmacist in Ontario, Canada. El doctor William Leslie era un farmacéutico que trabajaba en una ciudad en Ontario, Canadá. It was in the later part of the 19th century Y fue al final del siglo XIX when the Lord opened his eyes to the weight of his sin cuando el Señor abrió sus ojos a su pecado and his need for a salvation that only Christ could provide. y su necesidad de salvación que solo Cristo podía proveer. Shortly after the Lord had saved him, Poco después de que el Señor le salvó, he relocated to Chicago in 1881. se mudó a Chicago en 1831. There, he decided to pursue a degree in medicine. Ahí él avanzó para seguir un título en medicina. He graduated with his medical degree in 1893. Y se graduó con su título de medicina en 1893. And the Lord began to impress on him the call to serve in international missions. Y el Señor puso en su corazón el deseo de servir en las misiones internacionales. Partnering with the American Baptist Missionary Union, Así que en conjunto con la Unión Bautista Misionera Internacional, Leslie set out for the African nation of Congo. Leslie salió a la nación africana del Congo. The year was 1912, El año era 1912. and he was intent on evangelizing the unreached Yansi tribes. Y su meta era evangelizar las tribus Yamsi que todavía no habían sido alcanzadas. This was in the dense jungle Esto era una jungla densa, along the Kwilu River. al lado del río Kwilio. For 17 years, Y por 17 años, Leslie traveled from village to village, Leslie estuvo viajando de aldea en aldea, practicing medicine, practicando la medicina, teaching villagers to read and write, enseñándole a las aldeas a escribir y a leer, and preaching the gospel to the lost. y predicando el evangelio a los perdidos. After nearly 2 decades of opposition from tribal leaders, Después de casi 2 décadas de oposición de los líderes de las tribus, the threat of cannibal tribes in the region, la amenaza de tribus caníbales en la región, and little observable fruit from his evangelism, y muy poco fruto observable del evangelismo, Leslie was exhausted. Leslie estaba muy cansado. He finally retired and returned home to Canada in 1929. Y finalmente en 1929 él se jubiló y volvió a su casa en Canadá. He felt like a complete failure. Y él se sintió completamente fracasado. He even mentioned to a close family member Aún le dijo a un miembro de su familia cercano that he was concerned he had missed his calling. que estaba preocupado de haber fallado o haber errado su llamado. 9 years later, he went home to be with the Lord. Y 9 años después fue a su hogar a estar con el Señor. His work in Africa was largely undocumented and forgotten. Y su trabajo ahí en África en gran medida no fue documentado y fue olvidado. That's not exactly the kind of story that gets us fired up for ministry. Y cuando escuchas una historia como esa, no es esta clase de historias que te suelen alentar para el ministerio, ¿no? Sadly, stories like Dr. Leslie's are too common in ministry. Tristemente, las historias como la del Dr. Leslie son muy conocidas, muy comunes en el ministerio. In nearly 2 decades in ministry, En casi 2 décadas de ministerio,
I have seen my share of discouragement. Yo he enfrentado también mi porción de desánimo. I have gone through seasons of personal discouragement, Yo he pasado por etapas de desánimo personal and I have walked with dear brothers who have been discouraged. y he caminado con queridos hermanos que también han estado desanimados. Any of us who have served in ministry for any length of time Cualquiera de nosotros que ha estado sirviendo en el ministerio por algún tiempo, have wondered if our ministries have any real impact. alguna vez se ha preguntado si su ministerio tiene impacto real. These circumstances can arise because of unrealistic expectations Estas circunstancias pueden surgir a partir de expectativas irrealistas or from circumstances that are beyond our control. o por circunstancias que están más allá de nuestro control. I've found that it's usually a combination of both. Y yo muchas veces veo que es una combinación de ambas. Some of you may be going through a difficult season in ministry here this morning. Algunos de ustedes tal vez están pasando un tiempo difícil de ministerio esta mañana. So the question is, what do we do when difficult season comes? Así que la pregunta es, ¿qué hacemos cuando llegan esas temporadas difíciles? What do we do when discouragement and doubt creeps in? ¿Qué hacemos cuando llega el desánimo y la duda? What do we do when we don't see the fruit we would like to see? ¿Qué hacemos cuando no vemos el fruto que nos gustaría ver? I would like to just offer you some encouragement that the Lord tells us exactly what we should do. Me gustaría darte ánimo esta mañana, ya que el Señor nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. We should continue to trust Him in faith. Tenemos que seguir confiando en Él en fe. Please turn to Matthew chapter 16. Por favor, abrí tu Biblia en Mateo capítulo 16. Here we see the first reality that fuels ministry endurance. Acá vemos la primera realidad que alimenta la perseverancia en el ministerio. It is Christ's divine prerogative to build His church. Es la tarea y prerrogativa divina el edificar la iglesia. This passage contains the most important ecclesiological statement made in the scriptures. Este pasaje contiene la afirmación eclesiológica más importante que tenemos en las Escrituras. This is the passage we must consider if we are to consider God's role in our ministry. Este es el pasaje que debemos considerar al pensar en el rol que tenemos en el ministerio. At this point in Matthew, En este pasaje, hasta en este punto en Mateo, Jesus was already famous. Jesús ya es bien conocido. He had already displayed power that had never been witnessed anywhere on the earth. Él ya había demostrado tener el poder que ningún otro había mostrado jamás en el mundo. To this point in Matthew's gospel alone, Para este punto en el Evangelio de Mateo solamente, the miracles he had performed displayed his power over nature, los milagros que él había hecho habían mostrado ya su poder sobre la naturaleza. he'd calmed the storm, Él calmó la tormenta, he'd walked on water, caminó sobre el agua it displayed his power over the spiritual world, y mostró su poder en el mundo espiritual. he'd cast out demons, Él echó fuera demonios it is displayed his power over human disease and suffering, y mostró su poder sobre la enfermedad y el sufrimiento. he'd healed the blind, Sanó a los ciegos, the deaf, a los sordos, the mute, a los mudos, lepers. a los leprosos. He even had power over life and death. Aún él tenía poder sobre la vida y la muerte. In Matthew 9, raising the little girl from the grave. En Mateo 9, al resucitar esa niña de los muertos. We know from John 21 that these are only a portion of the miracles that he performed. En Juan 20 sabemos que esto era solamente una pequeña porción de todos los milagros que él hizo. All the books in the world could not contain the amount of miracles he'd performed. Todos los libros del mundo no podrían contener la cantidad de milagros que él hizo. But it wasn't just his miracles that had gained attention. Pero no fue solamente sus milagros que ganaron la atención. His teaching had also gained attention. Su enseñanza también había ganado la atención. Matthew 7, 28, 29 says this. En Mateo 7, 28 y 29 dice lo siguiente. When Jesus had finished these words, Cuando Jesús terminó estas palabras, the crowds were amazed at his teaching, las multitudes se asombraron de su enseñanza, for he was teaching them as one having authority porque les enseñaba como quien tiene autoridad and not as their scribes. y no como los escribas. In chapters 14 and 15,
en los capítulos 14 y 15, massive crowds gathered to hear Jesus teach. se juntan grandes multitudes a escuchar a Jesús enseñar. 4,000, 5,000, not including women and children. 4.000, 5.000, sin incluir mujeres y niños. And Christ had miraculously fed them all. Y Jesús de forma milagrosa los alimentó. Jesus was well known in the ancient Near East at this Y time. Jesús ya para este momento era muy conocido en el Medio Oriente antiguo. People were talking about him, and Jesus knew this. La gente hablaba de él y Jesús lo sabía. Matthew 16:13 says the following. Mateo 16:13 dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And look how the disciples answered. Y mira Verse 14. cómo responden los discípulos. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. The people were comfortable with the idea that Jesus was sent from God. La gente estaba tranquila o cómoda con la idea de que Jesús había sido enviado por Dios. John the Baptist, Elijah, Jeremiah, one of the other prophets, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algún otro profeta. these were all known as men sent from God. Todos estos son hombres y sabrían que fueron enviados por Dios. But Jesus wasn't simply from God. Pero Jesús no solamente fue enviado por Dios, The people that put him in with all of these other men were missing the most important aspect of who Jesus was. la gente que puso a Jesús en la categoría con estos hombres estaba perdiendo de vista el aspecto más importante de quién era Jesús. So Jesus asked his disciples, Así que Jesús le pregunta a sus discípulos, "But who do you say I am?" ¿y vosotros quién decís que soy yo? Here Jesus gets to the point of his questions. Acá Jesús va al punto central de sus preguntas. Jesus wanted to test the disciples' convictions on who they believed he was. Jesús quería probar las convicciones de sus discípulos en cuanto a quién decían ellos que él era. They had a front row seat. They had seen everything Jesus had accomplished up to this point. Ellos tenían sillas de primera fila y habían visto todo lo que Jesús hizo hasta este punto. This was their opportunity to interpret the data, Así que era su oportunidad de interpretar la información to cast the verdict on what they had seen. y dar el veredicto de lo que habían visto. In verse 16, Simon Peter answers, "You are the Christ, the Son of the living God." Así que en el versículo 16, Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. This is a critical moment in Matthew's gospel. Este es un momento crítico en el Evangelio de Mateo. This is where, in no uncertain terms, Jesus is clearly identified as the Christ. Este es el punto en donde sin ninguna falta de claridad, Jesús es identificado como el Cristo. He was the prophesied and long-awaited Savior of God's people. Él era el Salvador profetizado y esperado del pueblo de Dios. But the statement is more than it appears to be to the modern reader. Pero esta afirmación va más allá de lo que un lector moderno puede entender. In the ancient Near East way of thinking, En la forma de pensar del mundo antiguo en el Medio Oriente, it was understood that to be a son se entendía de que ser hijo signified equality with the Father. implicaba igualdad con el Padre. John 10:29 says this, Juan 10:29 dice así: "My Father, who has given them to me, is greater than all, Mi Padre que me las dio es mayor que todos, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. I and the Father are one." Yo y el Padre uno somos. The Jews picked up stones to stone him for Y blasphemy. entonces los judíos agarraron piedras para apedrearle por la blasfemia. They said, "Because you, being a man, Le dijeron, porque tú siendo hombre, make yourself out to be God." te haces Dios. Jesus questions them. Y Jesús les cuestiona. "Are you saying of him who the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God?" ¿Están diciendo de aquel que el Padre santificó y envió al mundo que blasfema porque dijo que es el Hijo de Dios? The Jews understood his claim. Los judíos entendieron sus afirmaciones. He was saying, "I am the Son of God," Él estaba diciendo que era el Hijo de Dios,
He was saying, I am God. Y él, por lo tanto, estaba diciendo, yo soy Dios. So the testimony of Peter is that he is the Christ, the Son of the living God. Así que el testimonio de Pedro es que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. That translates to you are the Messiah En otras palabras, tú eres el Mesías and you are God in flesh. y tú eres Dios en la carne. And Jesus said to him in verse 17 of Matthew 16, Y Jesús le va a decir en el versículo 17 de Mateo 16, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesus explains the great blessing Peter had received. Jesús explica la gran bendición que Pedro había recibido. The recognition of who Christ is didn't come because of his own powers, El reconocer quién es Jesús no venía de sus propios poderes, but the Father had revealed to Peter who Jesus was. sino que el Padre había revelado a Pedro quién era Jesús. The same is true of anyone who receives the truth of the gospel. Y lo mismo es verdad para cualquiera que recibe las verdades del Evangelio. Listen to 1 Corinthians 2:14. Mirá 2 de Corintios 2:14. But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, for they are foolishness to him, porque para él son locura and he cannot understand them, y no las puede entender, because they are spiritually appraised. porque se han de recibir espiritualmente. The truth of who Jesus was and what he had done can only be revealed through the work of the Holy Spirit. El hecho de que Pedro sepa quién es Jesús solo demuestra la obra del Espíritu Santo. Jesus responds to Peter with the most amazing promise. Y entonces Jesús va a responder a Pedro con la promesa más asombrosa. He says in Matthew 16, verse 18, Ahí en Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. this should be one of the most encouraging verses in all of Scripture to those who are engaged in ministry. Estas deberían ser algunas de las palabras que traigan más aliento a cualquiera que esté involucrado en el ministerio. Now, there are some challenges with this passage that I want to address later, Sí hay algunos desafíos con este pasaje que quiero señalar después, but I don't want you to lose the impact of what Jesus is promising here. pero no quiero que pierdas el impacto de lo que Jesús está prometiendo acá. Christ will build his church. Cristo va a edificar su iglesia. I don't know about you, No sé qué pensás vos, but to me, that is one of the most encouraging promises in all of Scripture. pero esa es una de las promesas que más me alientan de toda la Escritura. The outcome of our ministry efforts are not dependent on our powers. El resultado del ministerio y de nuestro esfuerzo ministerial no depende de nuestro poder. Our ministry efforts are not what build the church. Nuestros esfuerzos ministeriales no es lo que edifica una iglesia. That is something that we cannot do. Es algo que no podemos hacer. It is something that only Christ can do. Es algo que solo Cristo puede hacer. We don't control who shows up on Sunday. Nosotros no controlamos quién viene y aparece el domingo. We don't control who the Lord saves. No controlamos a quién va a salvar el Señor. We don't control who is part of our ministry teams. No controlamos quién va a ser parte de nuestro equipo ministerial. We don't control how the words we preach impact people's hearts. No controlamos cómo las palabras que predicamos van a impactar los corazones de las personas. We don't control the reach or the scope of our ministry. No controlamos el alcance o la magnitud de nuestro ministerio. Christ and Christ alone can control these outcomes. Cristo y solo Cristo puede controlar estos resultados. Your local expression of His universal church Tu expresión local de su iglesia universal looks the way it looks se ve tal como se ve, because that is how He has lovingly built it. porque así es como Él amorosamente lo ha construido. And He will continue to build it. Y Él va a seguir construyéndolo. What's more, Lo que es aún más, the gates of Hades will not prevail against the church that Christ builds. las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia que Cristo edifica. Hades is where people knew they would go when they died, El Hades es donde las personas pensaban que iban a ir cuando morían. and the gates of Hades is another way of saying Y puertas de Hades es otra forma de decir death will have no power over the church. que la muerte misma no va a tener poder sobre la iglesia. In other words, En otras palabras, there is no measure of evil that can prevail against the church. no hay medida de maldad que pueda prevalecer contra la iglesia. It has been constructed by the master builder, Ha sido construida por un arquitecto
un constructor sabio. It is a fortress that is impregnable. Es una fortaleza impenetrable. So, the question is, Así que la pregunta es, what is the rock? ¿cuál es la roca? Now, this is a long debated topic, Este es un tema que ha sido debatido, but I do want to deal with it briefly, as this is the means by which Jesus says he will fulfill the promise. pero sí se debe mencionar porque es el medio por el cual Jesús dice que va a cumplir su promesa. One possibility Una posibilidad is that the rock is Peter's testimony. es que la roca sea el testimonio de Pedro. This is the most historically popular understanding. Este ha sido el entendimiento histórico más popular, más fomentado. That the rock refers to the truth which Peter has spoken. Que la roca acá se refiere a la verdad que Pedro acaba de pronunciar. This works theologically. Y funciona teológicamente. We know that the church building is not its people. Sabemos que la edificación de una iglesia no es su gente. 2 Corinthians 6:16 says, El 2 Corintios 6:16 dice "We are the temple of the living God. que nosotros somos el templo del Dios viviente. We are the church." Nosotros somos la iglesia. Anytime someone says in their heart that Jesus Christ is the Son of the living God, Entonces, cada vez que alguien en su corazón afirma que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, they repent of their y sins, se arrepienten de sus pecados, they trust him for salvation, confían en Él para su salvación, the church is built. la iglesia es edificada. This makes sense, right? Y tiene sentido, ¿no? The other option is that Peter is the rock that Jesus is talking La about. otra opción es que Pedro es la piedra sobre la que Jesús va a edificar la iglesia. Just to be clear, this is not the Roman Catholic understanding. Pero para ser claro, no me estoy refiriendo al entendimiento de la iglesia católica romana. Jesus is not saying that Peter was the Pope, Jesús no está diciendo que Pedro es el Papa the Bishop of Rome. o el obispo de Roma. He wasn't Christ's vicar on earth. Él no es el vicario de Cristo en la tierra. Peter's apostolic role was not intended to be an enduring office. El rol apostólico de Pedro no se planeaba, no estaba diseñado para ser un oficio permanente. But this is the interpretation that I hold to, that Peter was indeed who Jesus was talking about. Pero esto es un entendimiento del que yo me asocio con esta forma de pensar, de que sí, Jesús está refiriéndose a Pedro. In John 1, verse 42, En Juan 1:22, Christ gave Simon Peter the name Peter when they first met. 1:42, perdón, Jesús le dio el nombre a Pedro cuando le conoció por primera vez. This is simply Christ revealing why he gave Peter that name when they had first met. Y en este pasaje Jesús está revelando por qué le puso ese nombre cuando se conocieron. Listen to Ephesians 2, 19 through 20. Escucha lo que dice Efesios 2, 19 al 20. 19 al 22. Dice así. Ya que no sois extranjeros ni advenedizos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So Peter was to serve as the representative head of the apostles. Así que Pedro iba a servir como la cabeza representativa de los apóstoles. Ephesians makes it clear that the apostles, the ministry of the apostles, is what the church will be built up upon. Efesios deja en claro que el ministerio de los apóstoles es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. After Peter's first sermon, Después del primer sermón de Pedro, listen to Acts 2, 41 and 42. escuchá lo que dice en Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. This is the beginning of the church. Este fue el comienzo de la iglesia It was founded on Peter and the apostles and their y teaching. fue fundada en la enseñanza de Pedro y de los apóstoles. We still rely on the foundation of the inspired words of the apostles. Nosotros todavía nos afirmamos y nos apoyamos en el fundamento que fue puesto por los apóstoles. When we preach and teach their words today, the church is built. Cuando enseñamos y predicamos su palabra hoy, la iglesia es edificada. But ultimately, the point is not what he will build it upon. The point is that he will build it. Pero de nuevo, el punto central no es sobre qué va a construirla, sino el hecho de que va a construirla. And that is a promise that we can count on. Y esa es la promesa en la que podemos confiar. Look at the illustration Paul gives for how much Christ cares about the building of his church. Mirá la ilustración que Pablo va a dar en cuanto a cuánto le interesa, le preocupa a Cristo la edificación de su iglesia. Ephesians 5:25 and 26. Efesios 5, 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. So why does he do this? Así que, ¿por qué lo hace? Look at verse 27. Mirá el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. We are called to follow Christ's example by demonstrating Christ-like love. Somos llamados entonces a seguir el ejemplo de Cristo, mostrando este mismo amor que Cristo tuvo Most of all within our marriages. dentro del matrimonio. Christ loved the church so much Fíjate, Cristo amó a la iglesia tanto that he was willing to die a brutal death que estuvo dispuesto a morir esa muerte brutal on a Roman cross en la cruz romana to see his church built. para ver su iglesia edificada. Christ cares more about building the church than we do. A Cristo le interesa más la edificación de la iglesia que aún a nosotros mismos. This is the church for whom he died, Esta es la iglesia por la que Él murió, that we would be sanctified. para que nosotros podamos ser santificados. It is a church that he died for Esta es la iglesia por la que Él murió, so that we would be washed with the word. para que podamos ser lavados con la Yes. palabra. And it is the church that he will present to himself Y es la iglesia que Él va a presentarse a sí mismo, without wrinkle or spot. sin mancha ni arruga. If he cares this much about the church, Entonces, si a Él le interesa tanto su iglesia, how can we feel like he is not accomplishing what he desires? ¿cómo es que nos sentiríamos de que Él no cumpla sus deseos? Listen very carefully to this. Escucha esto con cuidado. I know you care deeply about the ministry the Lord has given you, Sé que para vos es muy importante el ministerio que el Señor te confió and you should. y deberías sentirte así. Jesus cares more. Pero a Jesús le interesa aún más. His passion for his church was such that he was willing to experience excruciating pain. Su pasión por la iglesia es tal que Él estuvo dispuesto a sufrir ese dolor inimaginable. God's wrath poured upon him. La ira de Dios que fue puesta sobre Él. We can persevere because the one who is willing to go to this length Nosotros podemos perseverar porque aquel que está dispuesto a ir hasta este extremo is doing the work of building the church today. está haciendo la tarea de edificar su iglesia hoy. We are merely tools Nosotros somos solo herramientas in the master's hands en las manos del Maestro to be used as he will. para ser usados como Él quiera. Are you not seeing the fruit you expected in your ministry? ¿No estás viendo el fruto que esperabas en tu ministerio? Remember that Christ will build his church. Acordate que Cristo va a edificar su iglesia. Are you not seeing the numerical growth you would like? ¿No estás viendo el crecimiento numérico que te gustaría? Remember that Christ will build his church. Acordate que Cristo va a edificar su iglesia. Are there conflicts and strife in your ministry? Hay conflictos y tensión en tu ministerio. Are people leaving? Hay personas que se van. Christ will build his church. Cristo va a edificar su iglesia. Are you having difficulty finding servants? Te cuesta encontrar siervos. Are you have difficulty finding elders? Les cuesta encontrar ancianos. Remember that Christ will build his church. Acordate que Cristo va a edificar su iglesia.
That should encourage us all today. Eso debería animarnos a todos hoy. The second reality that fuels ministry endurance La segunda realidad que alimenta la perseverancia en el ministerio that it is our distinct privilege es que es nuestro privilegio especial to engage in faithful stewardship. el estar involucrados en una administración fiel. Listen as 1 Corinthians 4, 1 through 5 is read. Escuchemos mientras se lee 1 Corintios 4 del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. The problem that Paul was addressing in the Corinthian church El problema que Pablo estaba señalando en la iglesia de Corinto is that they were dividing over which of the early church leaders they preferred. es que se estaban dividiendo en cuanto a cuál de los líderes religiosos preferían. Rather than being diligent to keep the unity of the Spirit through the bond of peace, En vez de ser diligentes en cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, they were pridefully advocating for their favorite teacher over and against other teachers. estaban promoviendo la importancia de un líder o de un enseñador por sobre otros. So Paul issued instruction Así que Pablo dio una instrucción on how they should regard church leaders. en cuanto a cómo deberían considerar a los líderes de las iglesias. He said that they should regard their teachers Él dice que deberían considerar a estos maestros as servants of Christ como siervos de Cristo and stewards of the mysteries of God. y administradores de los misterios de Dios. This word servants Esta palabra siervos literally means literalmente significa under rowers. los remeros de más abajo. They are not the captain of the ship. No son el capitán del barco, They are the humblest of slaves. son los siervos más humildes. They are below deck sweating Están abajo del el piso de madera as they are doing the bidding of the master. mientras están haciendo las tareas que el amo le dio. What a picture Paul paints for us regarding how those who are serving him should be regarded. ¿Y qué imagen es esta la que Pablo nos está dando de cómo deberían ser considerados los siervos? And who is Paul is talking about here are the ones who are the very foundation of the church. Y Pablo está hablando como alguien que había servido para poner el fundamento mismo de la iglesia. If they were under rowers, what are we? Y entonces si ellos eran los remeros de más abajo, pensá dónde entramos nosotros en todo esto. Certainly we are no more than they. Ciertamente no somos más que ninguno de ellos. This is so opposed to the celebrity culture of today. Esto va tan en contra de la cultura de gente famosa de nuestro tiempo. Prosperity gospel pastors seek to gain attention, wealth, En las iglesias donde se predica el evangelio y la prosperidad, ves a los pastores buscando fama y dinero. thousands of social media followers, Y miles de seguidores en las redes sociales. and far too many fall into the same trap as the Corinthians. Y demasiados de ellos caen en la misma trampa que los corintios. I say I follow this pastor. Yo digo que sigo a este pastor. I follow this pastor. Yo sigo a aquel pastor. That's pride. Y eso es orgullo. This should never be. Nunca debería ser. We should never give the glory that belongs only to God Nunca deberíamos dar la gloria que le pertenece solo a Dios to mere men. a simples hombres. More than that, we should never seek to capture that glory for ourselves. Aún más que eso, nunca deberíamos buscar esa gloria para nosotros mismos. We are to view the sheep as sheep Deberíamos ver a las ovejas como ovejas and give glory to the good shepherd. y dar gloria al buen pastor. Our task is like theirs. Nuestra tarea es como la de ellos. We are to steward the mysteries of God. Tenemos que administrar los misterios de Dios. So what does our stewardship look like? Así que, ¿cómo se ve nuestra administración? It looks like faithfully preaching and teaching the word, Se vería cuando estamos predicando y enseñando con fidelidad la palabra and faithfully serving one another in whatever capacity God has called us. y de manera fiel sirviendo unos a otros en cualquier función que Dios nos ponga. Listen to 1 Peter 4, 10 and 11. Escuchá a 1 de Pedro 4,
10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. This is how a faithful steward of ministry should look. Así es como se debe ver un ministerio fiel. Every gift that God has supernaturally supplied Cada don que el Señor de forma sobrenatural ha dado falls either into the category of speaking puede caer en la categoría tanto de enseñanza or serving. como servicio. Music leading is a combination of these. Y el liderazgo en la música es una combinación de estos. We are speaking when we teach the truth of God's word in song. Estamos hablando al enseñar la verdad de la palabra de Dios en las canciones. We are serving when we use our musical talents to facilitate congregational singing. Y estamos sirviendo al usar nuestros talentos musicales para que la congregación cante. In 1 Corinthians 4, Paul goes on to say, En 1 Corintios 4, Pablo va a decir "It is required of stewards that one be found trustworthy." que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Paul is setting the standard of how ministers are to steward. Pablo está poniendo el estándar de cómo deben administrar los ministros. We are to be trustworthy and diligently handle God's word. Él dice que tienen que ser confiables al usar la palabra de Dios. We are to be trustworthy in how we obediently follow God's commands. Debemos ser confiables a la hora de obedecer inmediatamente los mandatos de Dios. We are to prioritize not numbers, Debemos priorizar no los números, not influence, no la influencia, not financial standing, no nuestra posición financiera, but faithfulness. sino la fidelidad. We are not to squander the riches of the gospel by seeking selfish pursuits. No debemos desperdiciar las riquezas del Evangelio buscando objetivos personales. Listen to 1 Corinthians 4, verses 3 through 5. Escuchá ahí lo que dice 1 Corintios 4, 3 al 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. This means success in ministry is not to be evaluated by man's standard. Esto significa que el éxito ministerial no debe ser evaluado con estándares humanos. We are not to be man pleasers. No tenemos que estar buscando agradar a hombres. We are not to be the ones to judge whether other people's ministries are effective. No tenemos que ser los que nos juzguemos si es que el ministerio de otros es efectivo o no. We're not even the ones that define our own ministry Ni success. siquiera somos los que definimos nuestro propio éxito ministerial. Even if we were to praise our own ministry by our own standard, Aun si fuésemos a alabar nuestro propio ministerio por nuestros propios estándares, it wouldn't be an accurate appraisal. no sería una evaluación certera. We are to keep rowing. Tenemos que seguir creciendo, We look to Christ. mirar a Cristo, We look to his return, mirar a su regreso, and we serve him faithfully. y debemos servirle con fidelidad. It's to his praise and his praise alone that should motivate our ministries, Es su alabanza y solo su alabanza que debe motivar nuestros ministerios, so that when he returns, we hear, "Well done, good and faithful servant." para que en su regreso podamos escuchar, bien hecho, buen y fiel siervo. Listen to 1 Corinthians 3, 6 through 9. Mirá 2 Corintios 3, versículos 6 al 9. Uh, 1 Corinthians 3, Perdón, 1 Corintios 6, 6 through 9. 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. We are wasting our time if we are concerned with human evaluations. Estamos
perdiendo el tiempo, si estamos preocupados con las evaluaciones humanas. It shows that we believe man causes the growth. Lo que demuestra es que creemos que los hombres son los que causan el crecimiento. The only thing man can do is fail to plant or fail to water. Lo único que un hombre puede hacer es fallar en plantar o fallar en regar, But only God can cause the growth. pero solo Dios puede hacer crecer. Only he can reward those who serve faithfully. Solo Él puede recompensar a los que sirven fielmente. So how are you doing with this? Así que, ¿cómo nos está yendo con esto? Are you evaluating your own ministry? ¿Estás evaluando vos tu propio ministerio? Are you evaluating based on praise from others? ¿Estás evaluándolo en base a la alabanza que otros te dan? Are you comparing yourself to the church down the street? ¿Te estás comparando con la iglesia que está ahí un poco más abajo en la calle? Or maybe it's the opposite. O tal vez es lo opuesto. Maybe you're looking at your own ministry and feeling defeated. Tal vez estás mirando tu ministerio y te sentís vencido. Maybe you feel like your ministry doesn't measure up. Tal vez te sentís que tu ministerio no da la medida. If you are stuck in this way of thinking, Si vos estás atrapado en esta forma de pensar, you are evaluating by your own standard. lo que estás haciendo es evaluar por tu propio estándar. Men and women, we need to focus on being trustworthy stewards. Hombres y mujeres, tenemos que enfocarnos en ser administradores confiables y fieles. Put your hand to the plow and don't look back. Poné tu mano en el arado y no mires para atrás. There is a third reality that fuels ministry endurance. Hay una tercera realidad que alimenta la perseverancia en el ministerio. It's God's dynamic spirit. Y es el espíritu dinámico de Dios. He promises to empower us by the Spirit beyond expectation. Él promete darnos el poder a través de su espíritu, mucho más allá de nuestras expectativas. Listen to Acts 1:8. Escuchá lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Who is Jesus speaking to here? ¿A quién le está hablando Jesús acá? He's speaking to the 11 remaining disciples who would become the apostles. Le habla a los 11 discípulos que quedaron, que se van a convertir en los apóstoles. As we saw, these are the ones who are to serve as the foundation for the Y church. como vimos, estos son los que van a servir como el fundamento de la iglesia. And he would accomplish building the church through the power supplied by the third person of the Trinity. Y Él va a cumplir lo que Él planeó para la edificación de la iglesia a través del poder que Él va a dar a través de la tercera persona de la Trinidad, The Holy el Spirit. Espíritu Santo. Listen to Acts 1:12. Escuchá Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Acts 1. That's the wrong verse. Sorry, I didn't put the reference there. I'll just read it. Truly, truly, I say to you, Está mal la referencia, pero les leo el texto. Dice, de verdad os digo, the one who believes in me, el que cree en mí, the works that I do, las obras que yo hago, he will do greater works, Él hará aún mayores obras, because I am going to the Father. porque yo voy al Padre. Listen to Ephesians 3:20. Escuchá lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. And 21, please. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. What God is able to accomplish through our faithful stewardship Lo que Dios puede hacer a través de nuestra administración fiel is far beyond our imaginations. es mucho más allá de lo que podrías imaginar. The Spirit will work through the gifts that He has given El Espíritu obra a través de los dones que Él dio in every true believer en cada creyente verdadero to bring about the growth of His church. para traer el crecimiento de su iglesia. Some of this growth we may observe. Parte de este crecimiento puede ser que lo podamos observar, This is God's kindness. y esto sería la bondad de Dios. But I would contend that the majority of what God will do through our ministries Pero yo diría que la mayor parte de lo que Dios va a hacer a través de nuestros ministerios we will not see until we join Him in glory. nunca lo vamos a ver hasta estar con Él en gloria. You may plant 1,000 seeds that you never see sprout. Vos
tal vez plantes 1000 semillas que nunca las veas florecer. You may water 1,000 famished stalks that you will never see bear fruit. Tal vez vas a regar en 1000 plantas que nunca vas a ver dar fruto. But because God's ability to cause monumental growth Pero por la capacidad que Dios tiene de causar un crecimiento monumental, beyond all we would ask and think, mucho más allá de todo lo que podemos pedir o pensar, we can have confidence that not a single ministry effort is wasted. tenemos que tener confianza de que no hay ningún esfuerzo ministerial que se desperdicie. In 2010, En el 2010, a missionary named Eric Ramsey un misionero llamado Eric Ramsey set out to lead a team to the Democratic Republic of Congo. salió para guiar un equipo a la República Democrática del Congo. They were seeking to reach the unreached people groups Estaban tratando de alcanzar grupos no alcanzados scattered across the Kwilu River Valley. que estaban desparramados a la orilla del río Kwilu. This is the same people group that William Leslie sought to reach Este sería el mismo grupo que William Leslie intentó alcanzar, nearly a century earlier. como 100 años antes. After crossing a 1.5 mile wide river, Después de cruzar un río que tenía 2 kilómetros de ancho walking 10 miles deep into the Congo jungle, y caminar 10 millas, 15 kilómetros hacia adentro de la selva del Congo, the team was amazed to wander into a village el equipo quedó asombrado al llegar a una aldea and see in the middle of the village y ver en el medio de la aldea a 1,000-seat church building. un edificio de iglesia con lugar para 1000 personas. In speaking with the locals, Al hablar con los locales, Ramsey's team discovered el equipo de Ramsey descubrió that the pastors who were fluent in French que los pastores que eran muy fluidos en el francés would preach in the native tongue, translating from a French Bible. predicaban en la lengua nativa traduciendo desde una Biblia en francés. They learned that by 1980, Ellos supieron que para el 1980 separate villages were traveling from all around to attend the church. venían de muchas aldeas alrededor para asistir a esta iglesia. The church had grown so large that they were forced to plant other churches in nearby villages. Esta iglesia estaba creciendo tanto que empezaron a fundar iglesias en aldeas alrededor. Ramsey's team was shocked to find 8 healthy churches strewn across the reaches of the Congo Basin. Y el equipo de Ramsey se sorprendió de encontrar 8 iglesias sanas que estaban desparramadas en las aldeas a las orillas de ese río. When inquiring of how this had come to be, Cuando preguntaron cómo es que se había hecho esto, locals responded with one name that had been passed down through the past century: los locales le respondieron con un nombre que se había pasado de generación en generación: Leslie. Leslie. The gospel William Leslie had preached had taken root. El evangelio que William Leslie había llevado había echado raíces It was bearing fruit nearly a century after his going home to be with the y Lord. estaba llevando fruto cerca de 100 años después que él ya había sido llevado al cielo a estar con el Señor. Isn't what God can accomplish incredible? ¿No es lo que Dios puede lograr increíble? Leslie thought he was a failure, Leslie pensó que era un fracaso, but God caused the growth. pero Dios causó el crecimiento. Brothers, be encouraged. Hermanos, tengan ánimo. Do your part in faithfully stewarding the mysteries of God. Hagan su parte en administrar fielmente lo que Dios les da. Be faithful in the ministry he's given you. Sean fieles en el ministerio que el Señor les dio. Christ will build his church. Cristo va a edificar su iglesia. The Holy Spirit will accomplish far beyond your El imagination. Espíritu Santo va a hacer mucho más de lo que imaginan. And if you do this, you too will hear one day, Y si lo hacen un día, también ustedes van a escuchar: "Well done, good and faithful servant." bien, buen siervo y fiel. That's the words we all long to hear. Amen. Esas son las palabras que todos quisiéramos escuchar. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we're so grateful for the calling we've received. estamos tan agradecidos por el llamado que hemos recibido. We're so grateful for the ministries that you have given us.
tan agradecidos por el ministerio que nos has dado We count it a great privilege to serve on your behalf. y lo tomamos como un gran privilegio el poder servir en tu nombre. Lord, I pray for those who are discouraged here today, Y te pido por aquellos que están desanimados aquí hoy, that they would take comfort in the fact that you are building your que church, puedan consolarse en el hecho de que tú estás edificando tu iglesia, that they would seek to be faithful stewards of the mysteries of God, que puedan buscar ser administradores fieles de los misterios de Dios, that they would depend on the power that only the Spirit can y provide, que puedan depender en el poder que solo el Espíritu puede proveer, and that we would all look with expectancy y que todos miremos con expectativa to what you will do a lo que tú vas a hacer and what we will find out you have done when we go home to be with you. y lo que vamos a descubrir que tú hiciste cuando vayamos al cielo a estar contigo. We pray all this in the matchless name, Y oramos todo esto en el nombre que no tiene igual, Jesus Christo. en Jesucristo. Amen. Amén.